Las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de personas, excepto aquellos derechos que están expresamente suspendidos por la sentencia o restringidos por la condición de privación de libertad. Las personas privadas de libertad tienen que ser tratadas con dignidad y respeto. No pueden estar sometidas a violencia por parte de nadie y no deben ser discriminadas socialmente. La Constitución del Ecuador las define como parte de los grupos de atención prioritaria, justamente por su grado de vulnerabilidad. Además, les reconoce expresamente los siguientes derechos: no ser sancionados con aislamiento, a comunicarse y recibir visitas de sus familiares y de sus abogados defensores, a declarar ante los jueces el trato recibido en su condición de personas privadas de libertad, a contar con recursos materiales y humanos que garanticen su salud en los centros de privación de libertad. Las personas privadas de libertad tienen también derecho a la atención de múltiples necesidades, a la atención prioritaria en diversos casos y de acuerdo a condiciones personales específicas, derechos suspendidos y derechos restringidos. Los derechos que no se pueden ejercer mientras dura la pena impuesta se encuentran suspendidos. Estos son el derecho al libre tránsito, el derecho a elegir o ser elegido para cargos públicos de elección popular, y en el caso de las madres, el de vivir con sus hijos mayores de 3 años. Otros derechos que las personas privadas de libertad tienen limitados o pueden ejercer parcialmente son los llamados restringidos. No se podrán asociar libremente, no tendrán entera libertad de comunicación, no podrán acceder libremente al trabajo, no podrán ejercer plenamente su derecho a la propiedad. Las personas privadas de libertad están obligadas a respetar el régimen de vida y las disposiciones de orden y disciplina que establece la autoridad penitenciaria y que hacen cumplir los agentes de seguridad penitenciaria. La discriminación, es decir, la exclusión y maltrato de las personas por sus creencias, condición económica o cultural, preferencias sexuales o cualquier otra razón, es una práctica lesiva a su dignidad y derechos. Esta práctica no puede ser permitida en los centros de reclusión y rehabilitación. Pero, ¿cómo reconocer si estamos ante un acto de discriminación? La primera condición es cuando no existe ninguna razón que justifique la diferencia en el trato. La segunda es cuando el motivo está prohibido expresamente por normas legales nacionales o internacionales. Y la tercera es cuando el acto de discriminación atenta directa o indirectamente contra derechos reconocidos por las normas. Hay, sin embargo, ciertas acciones destinadas a generar condiciones más favorables a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es lo que se denomina discriminación positiva, y lo que busca es precisamente precautelar sus derechos. Es el caso de las mujeres embarazadas, los adolescentes, la población LGBTI, las personas con discapacidad o que provienen de pueblos originarios. Es importante que los enfoques de género se incorporen en el tratamiento penitenciario. En el caso de las mujeres embarazadas o que son madres, es evidente que se necesita prestarles atención ginecológica antes y después del parto. Igualmente, los hijos que conviven con estas mujeres deben recibir atención pediátrica, educativa y nutricional adecuada. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. La ley lo prohíbe expresamente. La separación de espacios para precautelar la seguridad de las personas con diversa identidad de género, así como cualquier medida tendiente a precautelar sus derechos y dignidad, son de obligatorio cumplimiento. Toda persona privada de libertad es igual ante la ley y tiene derecho a la protección legal y de los tribunales de justicia.
conserva sus garantías fundamentales y todos sus derechos, excepto los que están suspendidos o restringidos por efecto de la propia ley o por las limitaciones establecidas por la autoridad penitenciaria motivadas por razones de seguridad o salubridad. En ningún caso está permitida la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante.